El suceso histórico ocurrido la tarde del 2 de octubre de 1968 no solamente fue un parteaguas dentro de la historia nacional por su significancia social y política, sino que en la actualidad permanece como un tema digno de interés y estudio para los ciudadanos. Por eso les dejamos los 10 libros que debes de leer sobre los eventos de Tlatelolco en el 68. «1968. Los archivos de la violencia». Sergio Aguayo. La búsqueda de la verdad, el entendimiento de la movilización y la prevención de otro trágico 2 de octubre llevan a Aguayo a realizar esta obra en la que a través de su investigación documentada en registros, entrevistas e informes oficiales, logra hilvanar la insurgencia social de 1968, desde diferentes ángulos unidos mediante el hilo conductor de la violencia. Esa luz que nos deslumbra. Fabricio Mejía Madrid. Para Mejía Madrid, el movimiento estudiantil es el mito fundacional de la historia moderna de México y es clave para lograr comprender la situación democrática actual y la relación de la sociedad con el Estado. Esta novela, en que las luciérnagas simbolizan el porvenir del país y del movimiento estudiantil de 1968, se adentra en los detalles de la vida de líderes y represores, en las discusiones que mantuvieron para la resolución del conflicto y en la construcción de mitos y leyendas que engloban la historia nacional de 1968 a 1971. Palinuro de México, Fernando del Paso. El espíritu revolucionario característico de los 60 ambienta esta novela en la que se relatan las aventuras de Palinuro, un estudiante de medicina que vive en el centro de la Ciudad de México y que mantiene una relación amorosa con su prima Estefanía. La rebeldía, el anhelo de la democracia y participación ciudadana de los estudiantes del movimiento del 68 sirven de pauta para la construcción de este relato. La libertad nunca se olvida. Memoria del 68. Gilberto Guevara Niebla. En una apuesta por la crítica y reflexión, Guevara Niebla presenta las distintas voces partícipes del movimiento estudiantil, para facilitar el seguimiento objetivo y evolución vistos desde su núcleo, el Consejo Nacional de Huelga, y desde la comprensión del trasfondo social, las complicidades del poder y del voluntarismo radical del 68. 68. Paco Ignacio Taibo II. Con la intención de responder a las principales preguntas que rodean a la década de los 60 sobre el origen y desenvolvimiento de la movilización mexicana en la época, expone en este libro sus notas de entonces y reflexiones a posteriori para esclarecer los movimientos insólitos de la realidad del 68 y mantener vivo el recuerdo de un movimiento social que buscaba un cambio en el país. Parte de guerra, Tlatelolco 1968. Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Es posible remontarse a 1968 desde la perspectiva gubernamental de Díaz Ordaz, gracias a la documentación del general Marcelino García Barragán, expuesta en este libro. Con la narración cronológica de Monsiváis sobre el movimiento estudiantil y la explicación de Scherer de la obtención de dichos documentos, Parte de guerra es un rearmado histórico de la vida política de México, con los retratos de las principales autoridades y su papel en el movimiento. México 68, Juventud y Revolución. José Revueltas. En México 68, Juventud y Revolución, se recopilan los textos escritos por Revueltas durante los meses del movimiento y su encarcelamiento en Lecumberri. Notas, cartas, reflexiones, documentos, comentarios políticos, la mayoría inéditos, permiten que el lector se adentre en la vida del movimiento estudiantil y en el activismo del autor. La estela de Tlatelolco. Raúl Álvarez Garín. Álvarez Garín presenta esta obra un análisis político de los contextos universitarios y nacional de 1968, a través de su experiencia como integrante del Consejo Nacional de Huelga y diversos documentos. El autor entreteje de forma objetiva y analítica una reconstrucción del movimiento estudiantil con diversas interpretaciones y abordando sus consecuencias políticos-sociales. Los días y los años. Luis González de Alba. Detenido por ser uno de los dirigentes del movimiento estudiantil, González de Alba escribió en la cárcel de Lecumberri su primera novela. En forma de un emotivo diario y con detallados testimonios, Los días y los años transporta una meticulosa recreación de los momentos clave de la movilización ciudadana de 1968. La noche de Tlatelolco. Elena Poniatowska.
Múltiples testimonios de estudiantes, trabajadores, madres y padres de familia y demás mexicanos que vivieron los acontecimientos de octubre de 1968 son recopilados por Poniatowska para exponer un panorama completo, reflejo de sus memorias, formas de ver y sentir del movimiento estudiantil.